El olor a antiséptico del hospital era una agresión constante, un recordatorio agudo y estéril de la fragilidad de la vida que Livia Soares enfrentaba cada día. Sentada en una silla de plástico rígido, sus manos apretaban un folleto arrugado mientras las palabras del médico resonaban en su mente. El costo del tratamiento experimental ha aumentado drásticamente. Cada sílaba era un martillazo en su ya agotada esperanza. Miró a través del cristal hacia la habitación de su hermana, un ser tan lleno de luz ahora atrapado en una cama pálida, y sintió como el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros. La responsabilidad era un manto pesado, tejido con amor y desesperación. Se levantó, sus movimientos lentos, como si caminara bajo el agua. La promesa que le hizo a su madre en su lecho de muerte, la de cuidar siempre de su hermana, era el único motor que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el camino se desvanecía en la más absoluta oscuridad. Al salir del hospital, el aire húmedo de la ciudad la golpeó, pero no logró disipar la niebla de angustia que la envolvía. Caminó sin rumbo por las calles grises, un fantasma entre la multitud indiferente, hasta que sus pies la llevaron instintivamente a su único refugio, su pequeña floristería, el legado de mamá, como la llamaba. Sin embargo, al llegar, un papel blanco adherido a la puerta de cristal capturó su atención, ondeando suavemente con la brisa. Era un aviso de desalojo. El papel, frío y oficial, se sentía como una sentencia de muerte para el último pedazo de su historia familiar, el santuario de color y vida que su madre había construido con tanto esfuerzo. Un nudo se formó en su garganta, tan apretado que le costaba respirar. Se sentía invisible, una pequeña pieza insignificante en el gran tablero de un juego cruel, donde sus esfuerzos y su bondad parecían no tener valor alguno. Dentro de la tienda, el aroma de las flores frescas, que normalmente era su consuelo, hoy parecía burlarse de ella. Lirios, rosas, tulipanes, cada pétalo era un símbolo de vida y belleza que contrastaba violentamente con la muerte de sus sueños. Acarició la hoja aterciopelada de una orquídea, el mismo tipo de flor que su madre solía cuidar con una devoción casi sagrada. ¿Cómo podía un mundo que creaba algo tan perfecto ser tan implacablemente cruel? Su conflicto interno era una tormenta silenciosa. ¿De qué sirve ser buena?, pensaba mientras las lágrimas comenzaban a quemar sus ojos. ¿De qué sirve la empatía si al final te aplastan? Se sentía subestimada por todos, una flor delicada destinada a ser pisoteada en una jungla de concreto y ambición, dudando profundamente que alguien pudiera ver más allá de su simpleza y amarla por quien realmente era. Su dignidad, sin embargo, era una raíz profunda que se negaba a morir. Aunque el mundo la empujaba hacia el abismo, una fuerza interior la mantenía erguida. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, con un gesto de furia y determinación. Miró su reflejo en 1900 el escaparate oscuro. Una joven cansada, con los ojos enrojecidos, pero con una chispa de desafío que se negaba a extinguirse. Era en momentos como este donde su virtud esencial, esa empatía genuina y esa resiliencia inquebrantable se manifestaba. No era una debilidad, se dijo a sí misma, era su armadura. Aunque no lo supiera en ese momento, esa misma cualidad, esa capacidad de ver la humanidad donde otros solo veían transacciones, era precisamente la luz que estaba a punto de atraer la atención desde las sombras más inesperadas, cambiando su destino para siempre. La campanilla de la puerta sonó, interrumpiendo el pesado silencio, pero no era un cliente. Era un hombre con un traje tan caro que parecía fuera de lugar entre las macetas de barro y las cintas de colores. Se presentó como el abogado de Arthur Montenegro, un nombre que Livia solo había oído en las noticias financieras,
asociado a adquisiciones hostiles y a una frialdad legendaria. El hombre no perdió el tiempo en sutilezas. Colocó un grueso contrato sobre el mostrador de madera y le explicó la propuesta con una eficiencia gélida. Un compromiso por contrato. Sería la prometida de Arthur Montenegro durante 6 meses a cambio de una suma que no solo cubriría el tratamiento de su hermana, sino que salvaría su tienda y le garantizaría una vida sin deudas. Livia lo escuchó, sintiendo cómo el horror y la indignación crecían en su interior. La estaban tratando como un objeto, una solución conveniente que se podía comprar y desechar. Su dignidad, lo único que le quedaba, gritó en silencio. Sin siquiera abrir el contrato, lo empujó de vuelta hacia el abogado. «Mi vida no está en venta», dijo con una voz que temblaba, pero que estaba cargada de una firmeza innegociable. Un par de días después, cuando la desesperación había vuelto a instalarse cómodamente en su corazón, la campanilla sonó de nuevo. Esta vez fue el propio Arthur Montenegro quien entró en su tienda. Su presencia llenó el pequeño espacio. Su aura de poder y control era tan palpable como el frío que parecía emanar de su costoso abrigo. Se movía con una lentitud deliberada, sus ojos grises, agudos como el acero, evaluando cada rincón de la tienda, desde las flores más vibrantes hasta las grietas en el suelo. No había calidez en su mirada, solo un análisis pragmático. Livia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el hombre que había intentado comprarla, el tiburón de hielo, como lo llamaba la prensa. Se preparó para una segunda ofensiva, para otro intento de negociar con su alma. Su mandíbula se tensó mientras esperaba que hablara, que le ofreciera más dinero, que intentara doblegarla con el peso de su fortuna. Pero él permaneció en silencio, observándola como un depredador estudiando a su presa, creando una tensión casi insoportable. Fue entonces cuando otro cliente, un hombre adinerado que Livia reconoció de un edificio de oficinas cercano, irrumpió en la tienda quejándose a gritos. Sostenía un arreglo floral que ella misma había preparado esa mañana y lo sacudía con desdén. «Esto es inaceptable. Los colores no combinan con la decoración de mi oficina. ¿Acaso no tiene un mínimo de buen gusto?», espetó, su voz llena de arrogancia. La humillación fue instantánea y pública, un foco de calor que se encendió en el rostro de Livia. Sintió las miradas de los otros clientes y, peor aún, la mirada indescifrable de Arthur Montenegro sobre ella. Por un momento quiso desaparecer, encogerse hasta volverse invisible. El hombre rico arrojó el ramo sobre el mostrador, desparramando pétalos y hojas. «No llores», se ordenó a sí misma, no delante de él. Sintió el nudo en la garganta, la urgencia de gritar o de huir, pero se ancló al recuerdo de su madre, a la dignidad que le había enseñado. Respirando hondo para calmar el temblor de sus manos, Livia abrió la caja registradora y sacó el dinero. Se lo extendió al hombre con una calma que no sentía. «Le pido disculpas si el arreglo no fue de su agrado», dijo, su voz sorprendentemente firme. El hombre tomó el dinero con aire de suficiencia, pero antes de que pudiera irse, ella añadió suavemente: «Las flores, como las personas, tienen su propia belleza, aunque no sean perfectas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que iba mucho más allá de unos simples pétalos. Fue entonces cuando vio la reacción de Arthur. No hubo burla, ni desdén, ni la indiferencia que esperaba. En su lugar, vio un destello de algo completamente inesperado en sus ojos de hielo. Respeto, un respeto silencioso y profundo que la desarmó por completo. Él no dijo nada, pero esa mirada la dejó profundamente intrigada, preguntándose qué clase de hombre era realmente el temido tiburón de hielo. Arthur Montenegro había entrado en esa modesta floristería con un solo propósito: cerrar un trato.
Su abogado había fallado describiendo a la mujer como terca, pero para Arthur todo el mundo tenía un precio. Su plan era simple: aumentar la oferta hasta que la desesperación de Livia Soares superara su orgullo. La había elegido precisamente por su aparente simpleza. Su aspecto común, su negocio en ruinas y la enfermedad de su hermana la convertían, en su mente calculadora, en la candidata perfecta. Dócil, controlable y sin las complicaciones de las mujeres de su círculo social, que siempre querían algo más que dinero. Mientras observaba el entorno, lleno de una calidez desordenada que chocaba con su mundo estéril y minimalista, la vio. Estaba de espaldas, arreglando unas margaritas, y la fragilidad de su figura reforzó su suposición inicial. Esta sería una transacción fácil. No contaba con que estaba a punto de presenciar algo que su vasta fortuna no podía comprar, ni su poder podía doblegar. Cuando el cliente arrogante entró, Arthur se mantuvo al margen, un observador silencioso en su propio estudio de la naturaleza humana. Anticipó el resultado con una certeza cínica. El hombre rico usaría su estatus para intimidar, y la mujer pobre se disculparía sumisamente para evitar más problemas. Era la dinámica de poder que él mismo empleaba a diario en las salas de juntas. Esperaba verla encogerse, tal vez derramar una lágrima de frustración, suplicar. Observó cómo el rostro de ella se enrojecía, cómo sus manos se apretaban en puños a los costados, y vio la lucha interna en sus ojos. Vio la humillación, sí, pero debajo de ella vio algo más, algo que no encajaba en su ecuación, una chispa de acero, negativa, silenciosa, a ser aplastada. La mayoría de la gente en su posición se habría derrumbado, pero ella se mantuvo erguida, como un junco en medio de una tormenta, flexible pero irrompible. Y entonces ella habló. Sus palabras, las flores, como las personas, tienen su propia belleza, aunque no sean perfectas, lo golpearon con una fuerza inesperada. En su mundo, la imperfección era una debilidad que debía ser erradicada o explotada. Las relaciones eran transacciones, los socios eran activos o pasivos, y la belleza era un estándar predefinido que se compraba y se exhibía. La simple y profunda verdad en la frase de Livia era un concepto tan ajeno a él que por un instante desestabilizó todo su sistema de creencias. Vio cómo ella le devolvía el dinero, no como un acto de sumisión, sino como una declaración de independencia. No estaba vendiendo su paz, estaba comprándola de vuelta. En ese momento, el desdén que sintió por el cliente fue abrumador, un reflejo del disgusto que comenzaba a sentir por el vacío de su propio mundo. La admiración por ella nació en ese preciso instante, pura e involuntaria. Tiene que ser ella. El pensamiento se formó en su mente con una claridad absoluta, ya no como una decisión estratégica, sino como un impulso innegable. La razón inicial de su elección, su supuesta docilidad, se había evaporado, reemplazada por una nueva y mucho más poderosa. Quería a esa mujer a su lado, no porque fuera fácil de controlar, sino precisamente porque había demostrado ser incontrolable, al menos no por los medios que él conocía. Su dignidad no era una debilidad, era su mayor activo, era real en un mundo fabricado de apariencias. Arthur Montenegro, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que estaba frente a algo que no podía adquirir, una integridad a prueba de balas. Su mirada silenciosa no era solo de respeto, era el reconocimiento de un valor que su dinero no podía medir. La transacción había muerto, y en su lugar, sin que él mismo lo comprendiera del todo, algo mucho más complicado acababa de comenzar. La gala para presentarla a la alta sociedad era un universo paralelo, un planeta de lujo deslumbrante, donde Livia sentía que no tenía el oxígeno necesario para respirar. El salón era una sinfonía de cristal y oro,
con lámparas de araña que goteaban luz sobre un mar de vestidos de diseñador y trajes a medida. El murmullo de las conversaciones era un zumbido constante de poder y dinero, y cada risa parecía contener un juicio velado. Livia se aferraba a su copa de champán con los nudillos blancos, sintiendo que el sencillo vestido que el estilista de Arthur le había proporcionado era un disfraz que no lograba ocultar quién era realmente. «No pertenezco aquí», resonaba en su mente con cada paso sobre el mármol pulido. «Soy un fraude, una flor silvestre tratando de pasar por una orquídea de invernadero, y todos pueden oler la tierra en mis raíces». Se sentía expuesta, un peón en el elaborado juego de ajedrez de Arthur. La cena comenzó y, con ella, un nuevo nivel de terror. Frente a ella se desplegaba una falange intimidante de cubiertos de plata, un ejército de tenedores, cuchillos y cucharas de tamaños y formas que nunca había visto. Se quedó paralizada, el pánico apoderándose de ella. Era una prueba, una más, en una noche llena de ellas, diseñada para exponerla. Podía sentir las miradas curiosas de los comensales en su mesa, evaluando a la misteriosa prometida del tiburón de hielo. El calor subió por su cuello hasta sus mejillas, una quemazón de pura vergüenza. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, convencida de que en cualquier segundo cometería un error garrafal que la marcaría como la impostora que era. Para ella, en ese momento, esos tenedores representaban la enorme distancia entre su mundo y el de Arthur, un abismo que parecía imposible de cruzar. Justo cuando estaba segura de que se humillaría, sintió un calor sutil en el dorso de su mano. Fue un toque tan ligero que al principio pensó que lo había imaginado, pero no, era la mano de Arthur, rozando la suya bajo el mantel. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo y él le dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Luego, con una discreción que la dejó sin aliento, su dedo índice se movió para tocar suavemente el mango del tenedor correcto, el de pescado. No dijo una palabra en voz alta, pero su gesto fue un mensaje claro y privado, solo para ella. Fue un acto de protección, un escudo silencioso contra los ojos curiosos de la sala. No había condescendencia en su acción, solo una guía tranquila y elegante que la salvó del borde del abismo social sin que nadie más se diera cuenta. Fue el primer acto de genuina conexión entre ellos. La sorpresa fue tan abrumadora que por un momento olvidó dónde estaba. Este no era el CEO frío y calculista que había intentado comprarla. Este no era el hombre de hielo del que hablaban los periódicos. En ese pequeño gesto vislumbró a alguien más, un hombre capaz de una delicadeza y una percepción inesperadas. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica a través de ella, una calidez que no tenía nada que ver con la vergüenza, sino con algo nuevo y confuso. Lo miró, realmente lo miró por primera vez, y vio más allá de la máscara de poder. Vio un destello de humanidad en sus ojos grises que la desarmó por completo. Ese simple toque, ese gesto silencioso, hizo más para unirlos que cualquier cláusula en su contrato. Fue la primera grieta en el muro que rodeaba el corazón de Arthur Montenegro, y la primera semilla de duda en el de Livia sobre el hombre con el que había aceptado casarse. Días después, durante su visita diaria al hospital, Livia entró en la habitación de su hermana y se detuvo en seco con el aliento contenido. El austero y clínico espacio se había transformado por completo. Sobre cada superficie disponible, en cascadas de un blanco purísimo y delicado, había docenas de orquídeas raras, el tipo exacto que su hermana adoraba y que era casi imposible de encontrar. El aire, antes cargado del olor a enfermedad, ahora olía a vida, a tierra húmeda y a una esperanza exquisita. Su hermana, por primera vez en semanas, tenía un brillo de alegría genuina en los ojos.
Cuando Livia preguntó a las enfermeras, éstas simplemente se encogieron de hombros y le dijeron que había sido un regalo anónimo del hospital para levantar el ánimo de la paciente. Livia sabía que el hospital no hacía tales cosas. Su corazón se aceleró con una pregunta insistente. ¿Quién? ¿Quién podría haber hecho algo tan increíblemente considerado, tan silenciosamente generoso? La magnitud del gesto la abrumó, un acto de bondad tan puro y anónimo que parecía sacado de un sueño. Arthur se había enterado del amor de su hermana por las orquídeas de una manera casi accidental, a través de un comentario casual que Livia hizo sobre su madre. Para un hombre como él, acostumbrado a adquirir lo que quería, encontrar y enviar las flores, fue una simple cuestión de logística y dinero. Se dijo a sí mismo que era una inversión estratégica, una forma de mantener a Livia emocionalmente estable y cooperativa, asegurando así el buen funcionamiento de su contrato. Sin embargo, cuando su asistente le mostró una foto discreta de la habitación del hospital transformada y de la sonrisa radiante en el rostro de Livia al verla, sintió algo que no encajaba en ninguna hoja de cálculo. Fue una punzada de satisfacción genuina, una calidez que el éxito en los negocios nunca le había proporcionado. Estaba acostumbrado a que la gente le sonriera por su dinero o por miedo, pero esa alegría pura que él había provocado sin buscar crédito era adictiva. Era una prueba más de que ella operaba con una moneda diferente. La creciente conexión entre ellos no pasó desapercibida. Verónica Torres, la vicepresidenta de la empresa y exnovia de Arthur, observaba cada interacción con un veneno corrosivo. En una reunión del Consejo de Administración vio su oportunidad. Con todos los ejecutivos presentes, Verónica, con una sonrisa afilada como un cuchillo, se dirigió a Livia, que había sido invitada por Arthur. «Señorita Suárez», comenzó, su tono destilando una falsa dulzura, ¿podría ilustrarnos sobre su experiencia en finanzas corporativas? Nos preguntamos qué valiosas perspectivas aporta a esta alianza. La pregunta fue una bofetada pública, diseñada para humillarla y exponerla como una intrusa. El silencio en la sala fue sepulcral. Livia sintió que todas las miradas se clavaban en ella, diseccionándola. Se sintió pequeña e indefensa, un simple peón sacrificado en una lucha de poder. Esperaba que Arthur la ignorara, que manejara la situación con su habitual frialdad distante. Pero Arthur no la ignoró. Se reclinó lentamente en su silla, su mirada pasando del rostro triunfante de Verónica al rostro pálido de Livia. Luego, con una calma glacial que hizo que la temperatura de la sala pareciera bajar varios grados, habló. «Verónica», dijo, y su voz, aunque baja, cortó el aire como el filo de una navaja. «La única cualificación que importa en esta sala es mi confianza en ella». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran antes de asestar el golpe final. «Y esa es incuestionable». El impacto fue inmediato. El rostro de Verónica se contrajo en una máscara de furia contenida y los miembros del consejo desviaron la mirada, visiblemente incómodos. Para Livia fue como si Arthur hubiera construido un muro a su alrededor. No, solo la había defendido, la había validado frente a su mundo entero. El alivio y la gratitud la inundaron, pero debajo de eso, un sentimiento mucho más profundo comenzó a arraigarse, la sensación de que, tal vez, este acuerdo falso estaba empezando a sentirse peligrosamente real. La humillación pública en la sala de juntas fue la gota que colmó el vaso para Verónica. La defensa inquebrantable de Arthur hacia Livia no solo había socavado su autoridad, sino que había encendido en ella una furia helada y una envidia corrosiva que exigían venganza. En la soledad de su lujosa oficina, con vistas a la ciudad que sentía que debería gobernar, Verónica tomó una decisión. Si no podía vencer a Livia con las reglas del mundo corporativo,
Lo haría destruyendo su reputación. ¿Cree que puede venir de la nada y arrebatarme lo que es mío?, pensaba mientras sus dedos tecleaban furiosamente en el teléfono. Le enseñaré a esa pequeña florista lo que sucede cuando la maleza intenta crecer en un jardín de élite. Contrató a un investigador privado con una sola instrucción: desenterrar hasta el último grano de tierra en el pasado de Livia Soares. Quería encontrar cualquier cosa, por pequeña que fuera, para convertirla en un arma y demoler el cuento de hadas que Arthur estaba construyendo a su alrededor. El investigador no tardó en encontrar el tesoro que Verónica anhelaba. La deuda hospitalaria era una montaña, la floristería estaba al borde de la quiebra y los registros financieros de Livia pintaban un cuadro de desesperación absoluta. Cuando Verónica recibió el informe, una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. Lo tenía todo. No era solo una debilidad, era el motivo perfecto. La narrativa se escribió sola en su mente. La joven pobre y desesperada que, viendo una oportunidad de oro, había usado la trágica enfermedad de su hermana como cebo para atrapar al soltero más codiciado de la ciudad. Era una historia tan cliché y tan venenosa que estaba segura de que el público la devoraría. Pasó la noche tejiendo los hechos con hilos de mentira, convirtiendo la lucha de Livia en un plan maestro de engaño y su amor por su hermana en una herramienta de manipulación. La ofensiva de Verónica no fue a través de los canales de noticias tradicionales que podrían haber verificado los hechos. Fue mucho más insidiosa. Filtró la historia a un blog de chismes sensacionalista conocido por su crueldad y su alcance viral. El titular era una daga envenenada: La Cenicienta estafadora. La verdad detrás del cuento de hadas del CEO Montenegro. El artículo, lleno de insinuaciones y verdades a medias, pintaba a Livia como una artista del engaño. La historia explotó. En cuestión de horas estaba en todas las redes sociales, compartida miles de veces, acompañada de comentarios llenos de odio. El teléfono de Livia comenzó a arder con notificaciones, una avalancha digital de insultos, amenazas y memes crueles que la despojaban de su humanidad. De repente ya no era una persona, era una caricatura, un villano en una historia que no había escrito. El mundo entero parecía odiarla. El impacto fue inmediato y devastador, un tsunami que arrasó con todo lo que habían construido. El escándalo no solo manchó el nombre de Livia, sino que amenazó con hundir el imperio de Arthur. La junta directiva, en pánico por la caída de las acciones y la crisis de relaciones públicas, convocó una reunión de emergencia exigiendo una respuesta drástica, con la cabeza de Arthur en la bandeja. La familia Montenegro, que había comenzado a aceptar a Livia con una calidez vacilante, ahora la veía como una paria, una vergüenza que había traído el oprobio a su ilustre apellido, y le dieron la espalda sin dudarlo. Para Livia fue la confirmación de su peor miedo. La voz en su cabeza que siempre le había susurrado que era insignificante y un fraude ahora gritaba, validada por millones de extraños. La humillación fue total, dejándola aislada, expuesta y convencida de que era un veneno para el único hombre que había comenzado a verla de verdad. El lujoso ático de Arthur, que una vez le pareció un palacio en el cielo, ahora se sentía como una jaula de cristal. Cada superficie pulida reflejaba su propia imagen miserable. Durante 2 días, Livia se había escondido del mundo, prisionera de su propia vergüenza. El zumbido incesante de su teléfono, que había silenciado pero no apagado, era un recordatorio constante del odio que se arremolinaba fuera de esos muros. A veces, en un acto de masoquismo, lo encendía y se sumergía en el torrente de comentarios, cada palabra un pequeño corte en su alma ya sangrante. Cazafortunas, arpía, víbora. Las palabras la despojaban de su identidad, reemplazando a la mujer que conocía por un monstruo.
La comida que los sirvientes le dejaban permanecía intacta. Un nudo apretado en su estómago le impedía tragar, como si su cuerpo se negara a aceptar sustento en medio de tanta podredumbre. Sentía que la malicia del mundo se había filtrado en su piel, dejándola permanentemente manchada. Su mente era un torbellino de culpa y autodesprecio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro decepcionado de Arthur, el desprecio en los ojos de su familia, los titulares de los blogs de chismes. «Lo he arruinado», se repetía una y otra vez, la frase un mantra de desesperación. Su carrera, su reputación, todo lo que ha construido, está en peligro por mi culpa. La bondad que él le había mostrado, sus gestos de protección y su defensa pública, ahora se sentían como errores de juicio catastróficos por su parte. Ella era la personificación de sus peores miedos, una debilidad, una vulnerabilidad que sus enemigos habían explotado sin piedad. La acusación de ser una estafadora era la más dolorosa porque, en el fondo de su corazón aterrorizado, se preguntaba si no tendrían razón. ¿Acaso su desesperación no la había llevado a aceptar un trato que ninguna mujer con verdadera dignidad habría considerado? Se sentía como un ancla hacia el fondo del océano. Fue en la quietud de la tercera noche, con la ciudad extendiéndose bajo ella como una galaxia de luces indiferentes, cuando tomó la decisión. No era una elección hecha por cobardía, sino por lo que ella creía que era la forma más pura y dolorosa de amor. Para salvarlo, tenía que desaparecer. Si ella se iba, si rompía el compromiso y se borraba de su vida, el escándalo perdería su combustible. Él podría emitir un comunicado, decir que había sido engañado, y con el tiempo el mundo olvidaría y su imperio estaría a salvo. Se sentó en el escritorio de caoba de Arthur y con mano temblorosa escribió una nota. No era larga ni acusatoria, simplemente: «Gracias por ver en mí algo que nadie más vio. Para protegerte, debo irme. Por favor, sé feliz». Dobló el papel y lo dejó junto a una pequeña flor de lavanda seca que había guardado en su bolsillo, un recuerdo de su tienda, de la vida que había perdido. El acto de irse fue silencioso y fantasmal. Se movió, descalza por el suelo de mármol frío, cada paso una agonía. No se llevó nada, ni la ropa cara ni las joyas, solo el vestido sencillo con el que había llegado. Al cerrar la pesada puerta del ático detrás de ella, el suave clic sonó como el cerrojo de una tumba. Afuera, el aire frío de la noche fue un golpe en su rostro, secando las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. No tenía a dónde ir, ni un plan, solo la certeza aplastante de que estaba haciendo lo correcto. Mientras caminaba por las calles desiertas, una figura solitaria, bajo las farolas, representaba la imagen misma de la desesperación. Se había alejado del único hombre que la había hecho sentir visible, creyendo que era la única manera de salvarlo. ¿Crees que Livia hizo lo correcto al irse para proteger a Arthur, o debería haberse quedado a luchar a su lado? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que sucederá a continuación. El salón de conferencias del Imperio Montenegro bullía como un nido de avispas. Estaba abarrotado de periodistas, cada uno con una cámara apuntando como un arma hacia el podio vacío. Los flashes de las cámaras eran incesantes, relámpagos que iluminaban una atmósfera cargada de tensión y anticipación. En un rincón, Verónica observaba con una sonrisa de suficiencia, saboreando su victoria. Los miembros del consejo, con rostros sombríos, esperaban el inevitable control de daños. Y en la primera fila, colocada allí por el jefe de seguridad de Arthur, quien la había encontrado y le había rogado que asistiera, estaba Livia,
Se sentía como un cordero llevado al matadero. Estaba pálida, rota y completamente resignada a su destino. Estaba segura de que Arthur, el pragmático hombre de negocios, iba a anunciar el fin de su farsa para salvar su carrera. Era una ejecución pública y ella era la condenada. Cada segundo de espera era una tortura, el rugido de la multitud, un eco de su propia humillación. Entonces, Arthur Montenegro apareció. Caminó hacia el podio con una calma que parecía casi sobrenatural en medio del caos. No había ni rastro del tiburón de hielo en su rostro. En su lugar había una determinación de acero y un fuego en su mirada que silenció la sala al instante. Se ajustó el micrófono, sus ojos recorriendo la multitud antes de fijarse en los de Livia. Ella desvió la mirada, incapaz de soportar lo que creía que era una última mirada de decepción. He convocado esta rueda de prensa para abordar los recientes rumores sobre mi vida personal y mi prometida, la señorita Livia Soares, comenzó, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Hizo una pausa dramática. Es cierto, existió un acuerdo contractual para nuestro compromiso. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El corazón de Livia se hizo añicos. Era peor de lo que había imaginado. No solo iba a terminarlo, sino que iba a admitir públicamente que ella era una fraude. Verónica apenas pudo contener su sonrisa de triunfo. Pero, continuó Arthur, su voz para cortar el murmullo creciente, lo que la narrativa maliciosa que se ha difundido omite es el contexto y, lo más importante, la cronología. De su maletín sacó una carpeta y extrajo una serie de documentos. Los sostuvo en alto, asegurándose de que todas las cámaras pudieran enfocarlos. Estos son los registros bancarios que demuestran la transferencia anónima que liquidó la totalidad de la deuda hospitalaria de la hermana de la señorita Soares. Y esta es la fecha de esa transferencia. Dejó que el impacto de sus palabras se asentara. Fue una semana antes de que mi abogado le presentara cualquier tipo de contrato. Fue un día después de que yo presenciara un acto de integridad tan profundo que me di cuenta de que había encontrado a una persona de un valor incalculable. El castillo de naipes de Verónica se derrumbó en un instante. El dinero no había sido un pago, había sido un regalo, un acto de admiración. La sala estalló en un caos de preguntas y flashes. En medio del alboroto, Arthur tomó el contrato original, el documento que lo había empezado todo, lo sostuvo en el aire. Este contrato, declaró, su voz ahora cargada de una emoción cruda que nadie le había oído jamás, fue el mayor error de mi vida. Los ojos de Livia, llenos de lágrimas, se clavaron en él, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. Él la miró directamente y continuó. No porque nuestra relación sea una farsa, sino porque el amor que siento por Livia no cabe en cláusulas. Y entonces, con un movimiento deliberado y poderoso, rasgó el contrato por la mitad y dejó caer los pedazos al suelo. Ignorando el pandemonio a su alrededor, bajó del podio, caminó directamente hacia ella y ante los ojos del mundo se arrodilló. De su bolsillo sacó una pequeña caja, revelando un anillo diferente, uno delicado y personal. Livia Soares, dijo, su voz solo para ella en medio del ruido. ¿Te casarías conmigo, de verdad? La ejecución pública se había convertido en la más épica de las declaraciones de amor. Lejos del clamor de las cámaras y del asedio de los periodistas, el silencio en el ático de Arthur era casi ensordecedor. La lluvia había comenzado a caer afuera, trazando caminos plateados en los inmensos ventanales, como si la ciudad estuviera llorando de alivio junto a ellos. Livia estaba sentada en el sofá, todavía temblando por la conmoción, sus dedos trazando el contorno del delicado anillo de diamantes en su dedo. Ya no era un símbolo de un acuerdo comercial, sino una promesa.
Arthur le había traído una copa de agua, y ahora estaba de pie junto a la ventana, observando la tormenta, dándole espacio. El aire entre ellos vibraba con todo lo que no se había dicho, con la enormidad de lo que acababa de suceder. La jaula de cristal se había convertido en un santuario, un refugio suspendido sobre el mundo que acababan de poner de cabeza. Livia lo miró, al hombre que había arriesgado un imperio por ella, y supo que nada volvería a ser igual. ¿Por qué?, susurró ella. Finalmente, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. ¿Por qué hiciste eso, Arthur? Podrías haberlo perdido todo, tu empresa, tu familia, todo. Arthur se volvió lentamente para mirarla, y por primera vez no había ni rastro de hielo en sus ojos, solo una vulnerabilidad cruda y honesta que la dejó sin aliento. Se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Porque si te perdía a ti, ya lo habría perdido todo», dijo con una sinceridad que le caló hasta los huesos. «Livia, durante años he vivido en un mundo de transacciones, de ganancias y pérdidas. Todo tenía un precio, y entonces entraste tú, en esa pequeña tienda, y te enfrentaste a ese hombre con nada más que tu dignidad. En ese momento me mostraste algo que mi dinero no podía comprar y mi poder no podía doblegar. Me mostraste un tipo de valor que yo había olvidado que existía», continuó, su voz cargada de una emoción contenida durante mucho tiempo. «Una traición familiar hace años. Me enseñó a ver las emociones como una debilidad. Construí muros de hielo a mi alrededor y los llamé fuerza. Pero era una prisión, y yo ni siquiera lo sabía hasta que te conocí». Acarició su mejilla con el pulgar. «El contrato fue una cobardía por mi parte. No estaba tratando de comprar una novia, Livia. Estaba tratando desesperadamente de controlar un sentimiento que crecía dentro de mí y que me aterraba. Quería mantenerte cerca, pero no sabía cómo hacerlo sin convertirlo en un negocio. La única lengua que sabía hablar. El verdadero fraude no eras tú, era yo, pretendiendo que no me estaba enamorando de ti desde el primer día que te vi». La confesión quedó suspendida entre ellos, una verdad tan poderosa que pareció hacer vibrar el aire mismo. Las lágrimas de Livia ya no eran de dolor o humillación, sino de una catarsis abrumadora. «Y yo huí», admitió, su propia voz quebrándose. «Huí porque mis mayores miedos, sentirme invisible, sentir que no era suficiente, realmente creí que te estaba destruyendo, que era un veneno para ti. No podía soportar ser la causa de tu ruina». Arthur negó con la cabeza, una sonrisa tierna y triste en sus labios. «Nunca podría ser mi ruina, Livia. Eres mi redención». Acunó su rostro entre sus manos y la miró con una intensidad que era a la vez una pregunta y una promesa. «Tú me enseñaste que la verdadera fuerza no está en no sentir nada, sino en sentirlo todo». Y entonces, eliminando el último espacio que quedaba entre ellos, la besó. No fue como los besos castos y coreografiados que habían compartido en público. Este fue un beso de verdad, lleno de alivio, de perdón y de un amor inequívoco que finalmente era libre. La onda expansiva de la rueda de prensa de Arthur sacudió los cimientos de la alta sociedad y del mundo corporativo. La narrativa mediática dio un giro de 180 grados. De la noche a la mañana, Livia pasó de ser una villana a una heroína, un símbolo de integridad frente a la adversidad. Verónica, por otro lado, se convirtió en el rostro de la ambición maliciosa. Las pruebas que Arthur presentó no solo limpiaron el nombre de Livia, sino que iniciaron una investigación interna en Montenegro Corp, que descubrió una serie de sabotajes y conductas poco éticas por parte de Verónica.
Su despido fue fulminante y público, convirtiéndola en una paria en el mismo mundo que había luchado tan desesperadamente por dominar. Igualmente, la familia Montenegro, enfrentada a la evidencia irrefutable del carácter de Livia y a la magnitud del sacrificio de Arthur, se acercó a ella con una humildad que nunca antes habían mostrado, ofreciéndole una disculpa sincera y dándole la bienvenida a la familia, esta vez sin reservas. 6 meses después, el sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de un exuberante jardín botánico, pintando el mundo con tonos dorados y verdes. La boda de Arthur y Livia no fue el evento ostentoso que todos esperaban, sino una ceremonia íntima, rodeada solo por aquellos que realmente los amaban. Livia caminaba hacia el altar del brazo de un sonriente jefe de seguridad, el mismo que la había encontrado en su noche más oscura. Ya no era la mujer acosada y asustada que se sentía invisible. Ahora era una empresaria segura de sí misma, con un préstamo comercial que Arthur le había insistido en estructurar como una inversión de socio. Había transformado la pequeña tienda de su madre en El Legado, una próspera red de floristerías de autor conocidas por sus diseños únicos y su filosofía de encontrar la belleza en la imperfección. Su vestido de novia era elegante, pero sus manos no temblaban. Irradiaba una calma y una fuerza que eran enteramente suyas. Arthur la esperaba en el altar, y la transformación en él era igual de profunda. El tiburón de hielo era un fantasma del pasado. El hombre que la miraba ahora tenía los ojos llenos de una calidez y una adoración que envolvían a Livia por completo. Su sonrisa era abierta y genuina, una expresión que ahora se le daba con facilidad. Cuando tomó sus manos, sus votos no fueron las promesas tradicionales, sino palabras que contaban su historia. «Yo vivía en un mundo de números», dijo él, «y tú me enseñaste el lenguaje de las flores. Prometo pasar el resto de mi vida aprendiéndolo a tu lado». Ella le respondió con la misma emoción. «Yo pensaba que mi bondad era una debilidad, y tú me mostraste que es mi mayor fortaleza. Prometo ayudarte a florecer, así como tú me ayudaste a mí». El beso que selló su unión fue una celebración de todo lo que habían superado, un momento de pura y tranquila felicidad. La escena final tiene lugar 1 año después. Están en el jardín de su casa, una tarde de domingo. Arthur está ayudando a Livia a plantar un nuevo tipo de orquídea. Sus manos están cubiertas de tierra y ríen por algo sin importancia. Hay una facilidad y una paz entre ellos que es la definición misma de un hogar. Él se detiene, la mira con ese amor profundo que ahora es su estado natural, y le aparta un mechón de pelo de la cara. Se inclina y le susurra al oído la verdad definitiva de su viaje juntos. «No derretiste mi corazón de hielo, Livia. Lo enseñaste a florecer». Ella le sonríe, y en ese abrazo, bajo el sol poniente, su futuro se extiende, infinito y lleno de vida. Narrador. Hay quienes dicen que en el mundo real los cuentos de hadas no existen, pero a veces el amor verdadero no se trata de encontrar a un príncipe, sino de tener el coraje de mostrarle al mundo tu verdadero valor, demostrando que la bondad no es una debilidad, sino la superpotencia que puede hacer que hasta el corazón más helado vuelva a florecer. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal para más historias que te recordarán el poder del amor.